¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una sesión de la tertulia de Estudio Sapiencia. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra conversación acerca del arte. En la sesión anterior habíamos conversado acerca de qué es el arte en su sentido más general. Y hablamos del arte como técnica, ¿sí? Y estuvimos conversando sobre ese sentido general que para muchos podría haber excluido las bellas artes, que es el sentido en que habitualmente tenemos nosotros o usamos habitualmente el término arte en el sentido de bellas artes, ¿no? Y entonces todavía quedan muchísimas cosas de las cuales, acerca de las cuales conversar sobre el arte, precisamente para llegar a la idea de bellas artes, pero también para distinguirla de otros tipos de artes, porque eso nos va a dar un conocimiento mucho más acabado de esta parte de la realidad que nos rodea y con la cual nos topamos todos los días. Así que para conversar sobre este asunto, doy la bienvenida a mis contertulios. Don Celaya, Buenas noches. hoy no está Didia. Hoy no está, no sé por qué dijiste por el resto. Por el resto, Ok. Entonces por el resto de los contertulios, hoy Didier no está porque está a punto de nacerle el hijo, ¿eh? Está a punto de nacerle el hijo, así que por eso no está hoy. Todavía no nació, parece ser. Sí. Sí, suponemos porque no nos avisó aún, pero Ya logró reproducirse. ya lo... Todavía ya logró dejar descendencia, ¿no? Todavía no hay humo blanco. No, habemos Didier. No, Didiercito. Sí, está tratando de convencerle al médico de que es un artesano. Dicen que lo echaría. Hoy vamos a ver otros modos de clasificar la medicina, van a ver. Y todavía, claro, tampoco corresponde el término de ciencia, por lo menos en el uso corriente o en lo que corrientemente son los médicos, ¿no? Bueno, ¿se te ocurre algo para completar lo que hemos hablado vez pasada, Edgar? Bueno, no. Por lo menos me parece que quedó claro, ¿sí? Eso respecto del arte, ¿sí? Ya distinguir, hacer esa pequeña distinción. O sea, no hablar de arte simplemente como obras de arte o bellas artes en general, sino como probablemente creo que lo dice así el profesor Adler, sí, como todo lo que el hombre puede producir, sí, Claro. sí. Entonces, Todo lo que el hombre puede producir. sí. Entonces a eso él llama arte. Entonces aquí, Todo hombre puede ser artista no, porque artista entendemos directamente como el que produce bellas artes, ¿no? sí, Pero todo hombre puede ser artesano en tanto que produce obras de arte. sí, Obras de exactamente, arte, ¿no? sí. Entonces, yo creo que eso quedó claro, ¿verdad? Por lo menos para referirnos de modo clásico o a la palabra, Sí, lo que diríamos clásico. claro. Sí. Probablemente hoy entonces vamos a desplayarnos sobre otros aspectos. Sí, hoy vamos a hablar sobre los tipos de arte. ¿Sí? No dije en la introducción, tendría que haber dicho. Hoy lo que vamos a hablar sobre los tipos de arte y las distinciones que se pueden hacer en cuanto al arte, pero van a ver todos que verdaderamente corresponde con la definición que hemos dado nosotros en la sesión anterior acerca del arte y que siempre es algo hecho por el hombre, ¿no? Es algo hecho por el hombre. Lo que nosotros queremos es llegar hoy a distinguir las artes liberales, ¿no? Porque es un tema que en general a nosotros nos interesa mucho porque hemos entendido a lo largo de los años la necesidad de las artes liberales para poder formar el espíritu humano. ¿Pero por qué? Y en este tema de saber qué es el arte y cuáles son los tipos de arte, nos va a ayudar a entender mejor qué son las artes liberales. Claro. No es un tema fácil, ¿eh? Nosotros tuvimos aquí una tertulia, una entrevista con Anthony Tannus Wright hace unos meses. Uno de los primeros programas fue. Y hablamos con él sobre artes liberales. Fue una muy buena entrevista, pero me pareció que aún quedó algunos detalles en el tintero, digamos así. Claro. Y espero resolver hoy con estas distinciones que podemos hacer
del programa de hoy. Ok. Sí, seguramente que valdría entonces primero hacer unas distinciones, pero de tipo, tal vez no de grado de arte. No, de Entonces, tipo. sí. Las distinciones hoy son distinciones de tipo. Distinciones de tipo. ¿sí? Sí. Tipos de... Y podemos ver 3 tipos de distinciones. Veamos una por una para poder... Estas 3 distinciones van a ayudar, me parece que van a clarificar bien. La primera distinción de la que podemos hablar es la distinción entre artes productivas y artes cooperativas. Fíjate qué distinción interesante. Las artes cooperativas son las artes por las cuales, perdón, las artes productivas son las artes que producen algo, ¿sí? El que produce zapatos, el que produce una silla, el que produce la cerveza, ¿no? Una casa. Una casa, Ujú. una casa. El que produce algo, ¿sí? Algo que es concreto, algo que es concreto. Esas son las artes productivas. En contraposición a eso tenemos las artes cooperativas, que son fundamentalmente 3. La medicina, Sí. la agricultura y la educación, Docencia. la docencia. Sí. ¿sí? Porque en las artes cooperativas, por el contrario de lo que son las artes productivas, en las artes cooperativas, el artesano, por decirlo así, el artista, no sé si se puede decir artista, el técnico, porque arte es técnica. Entonces el técnico produce algo, pero en realidad lo que hace es cooperar con alguna cosa para que ésta realice su obra. Fíjate el ejemplo sobre el arte productiva no hay muchas dudas porque enseguida uno se da cuenta de la cuestión, pero en las artes cooperativas es muy interesante porque el agricultor en realidad no produce los frutos de la tierra, es la tierra la que produce los frutos. Lo que él hace es ordenar. Yo agregaría ganado o el pastoreo También. a este campo. Probablemente, entonces... No, en realidad se puede agregar muchas cosas, ¿no? No. Pero fíjate cómo es, tanto en el ganadero como el agricultor, lo que hacen es ordenar la naturaleza y ayudarla para que produzca, digamos, en mayor número o ordenadamente, cada ciertos tiempos, el fruto que ella por sí misma produce. Sí, es un agente cooperador. Sí. Es un agente cooperador. En ese sentido no tiene pleno dominio sobre la naturaleza. Principalmente los que tienen que ver justamente con agricultura y ganadería. ¿Sí? Conoce en general las leyes, los ciclos de siembra. Claro. Entonces sabe qué época hay que sembrar, qué época cosechar. Inclusive de manera antiquísima por el calendario lunar, ¿sí? Por fases de la luna, etc. No sé, cosas un poquito más finas, migración de aves. De la misma manera conoce cómo ordenar los periodos de celo o no de los animales, cómo ordenarlos, no sé, se sabe que si alguien va a crear aves. Cuestiones astronómicas también. Sí, va a crear aves, no necesita muchos machos, ¿sí? No necesita muchos gallos. Dependiendo, hay una cuestión proporcional allí. Evidentemente necesita más gallinas que gallos. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Muy... que es como que se produjeron a raíz de la observación de la naturaleza, ¿sí? A lo largo de tal vez siglos o milenios inclusive, ¿sí? El hombre observando la naturaleza. Lo mismo el médico, ¿sí? Los médicos observando la salud del cuerpo, ¿sí? Lograron, ¿sí? Decir esto. Claro. ¿Sí? Los médicos, entonces, aparte de los agricultores y ganaderos, pastores, ¿sí? Tenemos además los médicos, porque el médico no produce la salud. No. Lo que él hace es ayudar al cuerpo a reponerse con sí. la medicina o con sus recomendaciones a que el cuerpo readquiera la salud. Sí, recupera la salud. Ese estado de orden que le permite al hombre o al poseedor de ese cuerpo, que también puede ser un animal, ¿verdad? Como el veterinario, pueda, ¿cómo se dice? Producir su obra, operar. A mí me hace pensar mucho en las causas Micrófono. en las causas de Aristóteles, digamos. Creo que en la productiva se ve mucho eso. De la causa formal, la causa
la causa material, la causa material, formal, eficiente y final. Y como que en la cooperativa ya tenés eso y vos añadís, Claro. digamos, el conocimiento que vos adquiriste. Porque en el caso de la cerveza, vos vas a juntar estos 4 elementos y vos vas a ser el productor de la cerveza. Pero yo no voy a ser el productor de una persona a quien voy a operar. Claro, sí, sí, exactamente. Exactamente. Eso es en cuanto eso es el médico. Por eso estábamos haciendo la broma de... Esperemos que a Didier no se le ocurra decirle a los médicos que son artesanos. Porque si no, no le hubiesen permitido, no le permitirían a Didier, le cobrarían, le expulsarían del hospital. Tú sabes que hay una película muy conocida de esto, de la semiología. Creo que ya comenté alguna vez, El Médico. Que básicamente es un inglés, ¿sí? Un inglés. No sé si estilo no conoces, El Médico. Pero básicamente en la película aparece Ibencina o Avicela. Obviamente ahí le cambiaron un poco el final porque Ibencina muere allí. Pero el modo como retrata la medicina de la época es muy interesante. Inclusive la distinción para los que estudian filosofía, la distinción entre cómo los musulmanes tienen una especie de filosofía para la teología y la teología aparte. Entonces uno como filósofo tiene ciertas licencias y me voy a detener. Pero básicamente el protagonista es un Por la hombre... teoría de la doble verdad. Sí, exactamente. Pero básicamente la historia del médico de la película es un hombre que básicamente hoy lo que conoceríamos como la apendicitis, que era una enfermedad mortal en la Inglaterra medieval. Entonces él viaja hasta Oriente, ¿sí? Y pasa un montón de cosas, pero básicamente lo que allí le acusan de necromante porque él le hace incisión a un cuerpo para estudiar esa enfermedad y poder buscar un tratamiento, ¿verdad? O sea, se hace observando prueba y error inclusive, ¿sí? ¿Verdad? Hasta hoy la medicina, el arte de la medicina, a pesar de que, en honor a Didier, ¿sí? Acá tenemos médicos, Sí, ¿eh? Acá tenemos médicos. el arte No de te la... voy a llamar doctor de juego, ¿eh? El arte de la medicina... No esperes, Tino, que te llamemos doctor al final de esta. Sí. En cuanto a su práctica, porque los estudiantes tienen que aprender Salvo que tengas viendo, ciencia especial, ¿no? Y vaya, investigue y compañía. Ahí te vamos a concentrar. viendo cuerpos, ¿verdad? Entonces tiene que lograr aprender eso. Claro, por eso, en realidad, por eso quizás le llamaron doctor antes a los médicos, ¿no? Porque ellos verdaderamente estudian, hoy no necesitan hacer toda esa investigación de ciencia, ¿no? Basta que estudien el manual. Supongo. ¿Sí? Supongo, ¿no? Sí, sí. No. No Puedo sería imaginar cómo estudia un estudiante, ¿verdad? Un libro de anatomía o sea la disciplina que sea, pero no, mucho no conozco. Pero sí que es evidente que se da, porque hasta ahora cualquier universidad de medicina tiene morgues. Todavía no se estudia pediatría, por ejemplo, con estos bebés reborn y compañía. Sí. Creo que nos va a llegar también eso. Sí. Espero que no. Máximo la parte de psiquiatría puede ser, pero con las mamás de estos. Como caso de estudio, Sí. como caso de estudio. Pero no creo que lleguemos. Algunas cosas tal vez, pero así, realmente, probablemente todavía sea necesario. No. Siempre. Supongo yo que el médico, el estudiante de medicina, cuando va a la morgue, no está haciendo investigación sobre el tema, sino que le están mostrando ya a partir de la ciencia Sí. que es otro. Claro, le está ayudando, él adquiere la ciencia como conocimiento, pero no como... sí, tiene alguna ciencia. ¿Verdad? No, por supuesto, que si se repite, sí. Todos los corazones son iguales, qué sé yo. Claro. ¿Sí? Sí. Eso es. Va, mejor que nadie va a saber el... Sí. Bueno, entonces tenemos agricultores y análogos, médicos y el maestro, Ujú. que también es, la docencia es un arte colaborativa. Sí, O cooperativa. Sí, nosotros dijimos la vez pasada que educere o educar, educere es sacar de adentro. Entonces, básicamente el que produce o da fruto de conocimiento es el alumno. El docente es la guía. Claro, él no produce el conocimiento del alumno, No. sino que le ayuda a él a que pueda
alcanzar el conocimiento. Sí. Entonces a veces es injusto, ¿verdad? Porque si puede ser el mejor profesor, pero si el alumno no le da la nafta, Exacto. O no pone de su parte, ¿no? O no pone de su parte. Porque si el alumno no pone de su parte y no quiere aprender y no quiere hacer el esfuerzo, no, por más de que tenga el mejor profesor del mundo, no va a aprender. ¿Sí? Sí. Tiene que darse esa combinación entre un buen profesor y un buen alumno, por decir así. Pero es un arte, la docencia es un arte cooperativo. Él no produce el conocimiento. Por eso el otro extremo, el ejemplo contrario, es tan violento. Porque si vos tenés buen material, o sea, vos tenés gente con todas las disposiciones para aprender y tenés un mal maestro, eso es muy notorio, marcante. Aunque hay que decir que, si bien es cierto lo que estás diciendo, también es cierto que un alumno, una persona puede aprender bajo Sí. ciertas condiciones Eso- por sus propios medios. Eso ya, sí, le Sí. dijimos. Pero- Sí, ya hemos dicho, cuando hablamos sobre el aprendizaje, hemos hablado mucho sobre el tema. Bajo ciertas condiciones, una persona puede aprender por sí misma. No es un imposible. ¿Sí? Lo que no se puede es que el profesor cree el conocimiento en el alumno. Eso es lo que no se puede hacer. Sino que lo máximo que puede hacer es ayudarle a que él alcance el conocimiento por sus propios medios. Yo sé que los profesores o sea, toda la teoría del... ¿Cómo se llama esto? Teoría. Teoría... Ya, ¿Qué es lo que hace Pablo Freire? Tiene sus teorías de la... esa es pedagogía de lo Pedagogía, su pedagogía. En algunas teorías pedagógicas, eso es lo que quería decir, las teorías pedagógicas modernas dicen ellas, contra la enseñanza tradicional, ellas le ayudan al alumno a alcanzar el conocimiento por sí mismo. Y lo que nos pasa a nosotros, que somos más conservadores, es que generalmente reaccionamos directamente contra eso, ¿sí? Pero tienen razón. Tienen razón. Esos pedagogos tienen razón. Lo que pasa es que el problema de ellos está no en esa tesis, la teorización, sino sino... No la técnica. ¿eh? En la técnica. Puede ser. O sea, la precisa está correcta. La premisa está correcta. ¿Mm? A mí me parece, no estoy seguro. Opinión. Me parece que el problema de ellos está no en la premisa, sino en la visión antropológica que tienen. ¿Entendés? Porque yo voy a ayudarte a vos a llegar ¿a dónde? ¿A dónde? En pedagogía del oprimido, por ejemplo, ¿a dónde él quiere llegar? A que el oprimido se libere de aquello que le oprime. ¿Sí? Entonces, una categoría marxista. es una categoría marxista, ¿entendés? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la finalidad? La premisa es cierta. Yo te ayudo a que vos aprendas. ¿A que aprendas qué? ¿Para llegar a dónde? Ahí es donde falla el pedagogo, ideólogo, modernista, etcétera, ¿no? Me parece, no sé qué les parece eso, ¿no? Sí, en realidad también hay el famoso socioconstructivismo. También es una teoría nunca entendí pedagógica. La pedagogía. Jesus. Esa es la percepción de la vertientes de la pedagogía, que es el socioconstructivismo y el conductismo. Que justamente el socioconstructivismo es justamente una forma conjunta de buscar conocimiento y de crecer en el nivel de formación, ¿verdad? De adquisición de conocimiento en sí. El conductismo es básicamente que el docente le transmite lo que él sabe al alumno y nada más que eso, ¿verdad? Tipo, digamos, ¿En serio? emisora Sí. la conducción sería eso. Y esa, digamos, es la polarización que se da siempre en la parte pedagógica, ¿verdad? No tanto se busca ver lo positivo o lo rescatable de cada uno, ¿verdad? Para llegar al consenso real de lo que implica buena pedagogía. Esa es la diferencia principal. Hay una especie de partidismo, polarización entre ambas vertientes. Y justamente con la parte de la pedagogía del oprimido, hay un quilombo, vamos a decirle, con lo que enseña Pablo Freire. Porque justamente... Censurada esta parte. ¿Ah? Bueno, ¿Una qué? ¿Una qué? bueno, Ah, sí. repito lo dicho. En el caso de Pablo Freire, en su enseñanza de pedagogía del oprimido, hay una confusión en los métodos de cómo él busca esa liberación. ¿A vos te parece que en los métodos está la confusión de... Obviamente su ideología, ¿verdad? Pero vamos a decirle que para que tenga cierta dosis de respeto en sus métodos, los métodos no le ayudan.
porque justamente busca una forma de construir absolutamente todo en su enseñanza, de tal forma que hasta lo más sencillo buscan redefinir bajo consenso colectivo ya, entre el docente y el alumno. O sea que justamente, por ejemplo, un pedazo de papel, definamos juntos qué es un papel. Y según opinión popular y en consenso, esa es la nueva definición. Así es como se libera justamente el alumno. No es que estamos, No es mirar. si no es que queremos llegar a la verdad, sino que queremos Consenso. construir del consenso Sí. lo que estemos de acuerdo. Eso es lo que será la cosa, ¿no? Sí, sí, Y justamente es algo que es una especie de deslealtad al arte de la enseñanza, justamente. Digamos, es más bien una autoelaboración de cómo debería ser el arte, entre comillas, el arte de la enseñanza, que lo cual al final desvirtúa lo que es su objetivo real. Interesante. No, y no, Gracias, Jesús. ¿no recuerdas cuando Álvaro, creo que estuvo por la universidad y habló, vino y hizo una exposición sobre la pedagogía jesuita de enseñanza y la comparó justamente con la pedagogía del oprimido de Paulo Freire? Dicho sea de paso, creo que hay un libro que se llama Deconstruyendo Paulo Freire. O sea, Sí, sí, hay ya, un libro- ya Hay hay, un libro en portugués que se hay llama- personas que están, porque es una vaca sagrada de la pedagogía, no solamente brasileña. ¿Cómo se llama el autor? Thomas Julian. Tomás Julián. Llegué a hablar con él algunas veces. y- Tiene dos libros sobre el tema. Uno se llama Desconstruyendo Paulo Freire y otro se llama Desconstruyendo Paulo Freire ainda mais. Sí, y entonces comentaba, por ejemplo, que en Pedagogía del Oprimido, que es uno de los, creo que en 40 títulos que es sobre pedagogía, habla de pedagogía, o sea, usa el término pedagogía 4 veces. Y creo que más de 100 veces uno usa las categorías oprimido, opresor, liberación. Álvaro, recuerdo que nos contó, en este libro, tenía el libro a mano, ¿verdad? Dice 4 veces pedagogía y después dice liberación y oprimido, dice más de 100 veces. Era una cosa impresionante, ¿sí? Y sigue siendo una vaca sagrada, ¿verdad? Justamente, porque no existe básicamente de fondo no existe la verdad. Sí, de fondo no existe la verdad, bueno, vamos a consensuarla para, no sé, para no volvernos todos locos. Lo cual me parece que es un cierto... es pretender... Claro, sí. Es como pretender cambiar la naturaleza de la enseñanza de arte cooperativa a arte productiva. ¿Sí? En vez de que sea un arte cooperativa, parece ser... no sé, estoy diciendo nomás. Estoy chutando, estoy chutando. Pero así es, en las universidades sí se utiliza mucho la cuestión Tenés que hablar en el micrófono, si no, no te... Sí, igual. que en Brasil, en las universidades, se utiliza mucho la expresión desconstruir. Desconstruir. Justamente por eso, porque desconstruyen todo, inclusive en la gramática, para construir algo nuevo según esa pedagogía. Sí. Sí, eso es, gracias. Eso es como, en vez de que sea un arte cooperativa, termina pasando a ser un arte productiva. O sea, un redescubrimiento de la ciencia tras de eso. Sí, evidentemente. Bueno, aquí tenemos entonces la distinción entre artes productivas y artes... ¿Querés decir algo más sobre este tema? No, simplemente que como estos son pensadores materialistas, entre comillas pensadores, sí. Entonces ellos todos piensan en términos, en categorías económicas, ¿verdad? Entonces no existe la trascendencia del alma, la inmortalidad del alma, no existe el deseo de buscar belleza, o sea, esos trascendentales del ser no existen, entonces, porque ellos siempre se van a manejar en esa dialéctica de Hegel de tesis, antítesis, ¿verdad? Y materialista, otra vez, con Marx, ¿sí? Es la base de estos pensadores, estos pedagogos. Entonces, el oprimido, el opresor, ¿sí? Proletario, la clase dominante, etc. Bien, creo que nos extendimos mucho el tema de la enseñanza como arte cooperativa, pero creo que quedó claro el Sí. tema. Pasemos a la siguiente distinción de tipos. También se pueden distinguir los tipos de artes útiles y artes bellas artes. ¿Sí? Las artes útiles son aquellas que producen algo que es útil para algo. ¿Sí? Esto es útil para algo. Entonces, el zapato es útil para
caminar. ¿sí? Yo diría con las palabras que usó Alan, su causa instrumental es mediata, es directa. Sí, sí. No, más bien causa final tendría que ser. ¿no? La causa final es decir, la causa final es pues, siempre para algo. Pero en el caso de la Mediata, es ya, acá. Ok. Ah. Entonces, pero las bellas artes, Sí, correcto. las bellas artes, precisamente ellas son, se produce las bellas artes por sí mismas. ¿Sí? Entonces, las artes útiles producen cosas que están ordenadas a las bellas artes. Por sí mismo para sí. ¿Cómo? Por sí mismo para sí mismo hacer la cosa. Por sí mismas. Por sí mismo. Ellas son hechas por sí mismas. Son hechas por sí mismas. ¿Sí? Porque las artes útiles producen cosas para algo. Y en última instancia, para las bellas artes. O sea, las bellas artes serían una especie de causa y inicio y final propia. No necesariamente, ¿verdad? Digo en última instancia porque, qué sé yo, si vos finalmente, yo no tengo un cuadro para producir algo, sino porque el cuadro es bello. ¿Sí? El cuadro es bello. Es cierto que puede haber cosas que son útiles, por ejemplo, qué sé yo, una cabecita de luz, ¿sí? Que no es tipo Ikea, ¿no? Se hacía bien todavía en esa época que aquella mesita de luz tiene como 50 años. Y que es bella, ¿no? La mesita es bella. Y está... Pero es una cosa, es una obra útil, es una obra de arte útil para algo. Lo secundario es lo estético, ¿sí? Y también es cierto que hay ciertas cosas estéticas cuyo secundario es algo útil, ¿sí? Pero fundamentalmente se distinguen estas dos cosas, las artes que producen, las artes útiles que producen algo que es bueno para esto, para otra cosa, que no tiene su fin en sí mismo. ¿De qué serviría un zapato si no hubiese nadie que lo calzara, por ejemplo? Entonces, ¿una fuente qué es? ¿Arte útil ¿Una o fuente de? una fuente de agua en medio de una ciudad? Y una fuente de agua, si nadie bebe agua de esa fuente, es una bella arte, ¿sí? Está dentro de la categoría de bellas artes. Si es una fuente de la cual además se quita agua y está bellamente construida, entonces primariamente puede ser una de las dos cosas y secundariamente la otra. Estamos hablando de bellas artes teniendo probablemente ciertos requisitos que cumplir. Sí, evidentemente, ¿no? No entro en esa... Porque no todas las fuentes son lindas. No todas las fuentes No, son para lindas, aclarar, ¿no? digamos. Evidentemente. Claro, Sí. claro. No, Claro- pero eso preguntaba. Claro que yo puedo hacer una fuente. Aquí necesitamos una fuente de agua para que la gente venga. Bueno, Pon un caño con Es un más- agujero y cuánto es. pensar en una villa medieval que no hay tuberías que llevan agua a las casas, que sí. Entonces, construye una fuente de agua porque es útil hacerlo y porque es necesario para que la gente lleve agua de esa fuente. Y después de eso, además de eso, hago que sea bella. Como muchas de las cosas antiguas. Claro, a eso voy. Por ejemplo, las columnas de cabreros. ¿Sí? Las columnas de cabreros. Entonces, nada para de castigo para los cabreros. Y por ahí uno se robaba las cabras de otros, ¿no? Pero hay columnas tan bien labradas que uno dice, pero sí, esto está... ¿Cuál es la función de esto? Atame por esto. Era castigar bandidos, ¿no? Dame a esto. Atame a esto, por favor. Era castigar bandidos. Muy lindo. Ya viste. Tan pincho que esto me puede atar a esto, ¿eh? ¿Entendés? Bueno, no sé, ¿se te ocurre algo de que lo que hemos visto en el viaje a Roma, a Italia? Perdón, ustedes que ya pasaron Los el desierto. acueductos romanos, Sí, los acueductos romanos, cierto. claramente, ¿entendés? O, por ejemplo, pensarlo en las termas de Diocleciano. Diocleciano. Yo estuve ¿Qué? medio día, un día entero estuve allí. Que no hemos visto. Faro de Alejandría. ¿Qué pasó? Faro de Alejandría. El faro de Alejandría. El faro era, ¿cierto? Un faro. Y estaba bien hecha, ¿no? Un templo. Un templo, a ver. Un templo tiene una función. A ver. Un templo, sí, un templo. En realidad, un templo. Mi parroquia, por ejemplo, es algo útil, ¿no? Tu parroquia, por bueno. Mi iglesia es linda. Muy linda. Mi iglesia es linda. Muy lindo. Por eso. Bueno, el templo puede. Exactamente. Un buen templo tiene combinado ambas cosas. La belleza y la utilidad. La belleza y la utilidad.
¿cierto? Un mal templo es solamente útil. Y a veces ni siquiera le llamamos templo, ¿no? ¿Cierto? Probablemente ¿Podría haber un templo que sea solamente bello? Creo que no. No. Porque no sería templo si no pudiese celebrar en él los misterios, por lo menos en nuestra concepción cristiana, ¿no? Es que para mí todo lo bello es útil. No, pero, a ver, O sea, y no todo lo útil es bello. porque ese es el punto, ese es el punto de la discusión. Ese es el punto de la discusión. No todo lo bello contigo. No. Que lo que pasa es que algunos dicen que la belleza es útil. Pero es una cosa de... La belleza es útil, sí. Sí. Entonces, yo digo que sí. Pero perdón, voy a hacer una aclaración. Para mí la belleza tiene que cumplir con dos cosas. Espera, me parece que ese no es el punto de la... No, a lo que digo que es bello. Ok, voy a dejarte decirlo, pero Entonces- te cuento que ese tema no se resuelve con esa cuestión. Pero en serio, Pero no sabes lo que voy a decir. si acabaste de ver el título, acabaste. Que dejó su... No, eso es lo que... Bueno, ahí... Es que quiero resolver los criterios de la belleza. Eso es un tema para la próxima tertulia. Bueno, entonces no voy a decir. No, decí por qué. No, porque para mí la belleza necesita tener proporción. Sí, necesita tener un grado de proporción. O sea, si no, yo no te voy a decir, no voy a sostener en mi argumento decir, no, para mí todo lo bello es útil. ¿Entendés? O sea, si carece de proporción y de armonía, Pero ¿a qué proporción para vos? bueno, no sé, para colocarte en datos arquitectónicos. Santo Tomás dice que la belleza tiene 3 propiedades. Ujú. Simetría, proporción, Integralidad. ¿qué integralidad es el término? El término que usamos. Integridad. Integridad. Ok. Integridad. Entonces, ¿a eso te referís? A las propiedades. Las propiedades. Ok. Exactamente. Pues, Entonces, yo a eso voy a decir bello, útil. ¿Entendés? O sea, todo lo los bello. que tienen esas propiedades. Claro, ¿entendés? Para mí ahí. Bueno, y eso. Y si no cumple eso, no sería bello. Ok, estamos hablando. Pero, ¿útil para qué? ¿Útil para qué? Claro, porque Un útil. un montón de cosas. Pensar en un cuadro, un simple cuadro. Ok, dímelo. Todo el conocimiento que puede tener un simple cuadro y lo que te dice Sí. es utilicísimo. ¿Me entendés? O sea, claro, Si vos estás hablando de una utilidad material o intelectual. ¿no? claro, exactamente. Yo O sea, en eso estoy de acuerdo con vos. vos mirás la columna de Trajano. Está toda la historia de la guerra en la columna. ¿No? Pero eso no es sentido de perpetuar. Eso no es. Sí, pero eso no es el concepto de útil. ¿Cuál es el concepto de utilidad? Pero ¿cuál es el concepto de útil entonces? El concepto, bueno, muy bien, muy bien. Ese es el punto. ¿Qué es útil? ¿Sí? Porque si vos decís, no, esto sirve para que nosotros conozcamos, no sé qué, bueno. La utilidad, el concepto de utilidad que estamos usando aquí para hacer la distinción entre lo útil y las artes útiles y las bellas artes es que las artes útiles están ordenadas para esto. Es algo que se produce para esto. Entonces, yo tengo algo que no tiene su fin en sí mismo. ¿Sí? Lo útil es lo que no tiene su fin en sí mismo. Una jarra, por ejemplo. Pero sígueme el razonamiento. A ver si puedo responder. Puede ser que no tenga razón también, ¿verdad? A ver. No. Una cosa útil es algo que sirve para algo. ¿Sí? Piense en este vaso. Este vaso, si no hubiese nada líquido en el mundo, ni que fuera potable, no tendría ningún sentido. ¿Por qué tiene sentido el vaso? Porque hay cosas bebibles, potables, bebibles, ¿no? Otros, beber, también es potable. Si hubiese una naturaleza humana que y ningún hombre existiese que bebiese agua, todos comiesen solamente alimentos sólidos, entonces simplemente los vasos no tendrían sentido. ¿Cierto? Una jarra, la misma cosa. Una cama, la misma cosa. Tiene una finalidad, ¿cierto? Entonces, esto existe para esto. Las bellas artes no existen para algo, sino su último fin es el hombre. Incluso la columna de Trajano, ¿sí? No está hecha para otra cosa más.
solamente el espíritu humano puede aprovechar la información, podríamos decir, que existe en la columna, todos los datos y la información que da la columna. Pero yo voy a enseñar la historia yendo a la columna de Trajano, ¿ve? No estudio la historia con la columna de Trajano. Más bien yo tendría que conocer la historia para ir a la columna de Trajano. La columna de Trajano está como un testimonio bello por sí mismo, ¿sí? Pero participa de cierto modo en la transmisión de ese conocimiento, pero solamente de cierto modo. El valor de la columna de Trajano es su belleza. No la información que tiene. No, sí, es entiendo. su belleza. El valor de del... yo no sé por qué me viene Siempre el gran cuadro de la coronación de Napoleón, que es enorme, y lo he visto en el Museo del Louvre, es la belleza de aquello. No que transmita el hecho de la coronación de... Porque en la coronación de Napoleón, él había arrancado la corona de la mano del Papa y él estaba coronando a su esposa, ¿no? Y el Papa estaba con una cara de pichado así. ¿Para qué me llamaba, verdad? Pero la obra es impresionante y es bella por sí misma, ¿sí? Pero yo no necesito esa obra para saber lo que sucedió. Basta mirar los libros de historia, ¿no? Pero aquello en realidad está hecho por la belleza por sí misma, ¿no? Las bellas artes son así. Entiendo, pero eso es porque vos asumís que vos sabes. Y si vos vas y no sabes y te cuentan, es útil. Sí, pero ahí es lo que te cuenta, en realidad es otro, no te cuenta la obra. No, la obra es la ocasión nomás Es, para no, que te cuenten. simplemente. Sí, pero lo utiliza para contarte. Sí, pero es la ocasión, no es la obra la que te cuenta eso. No utilidad completa si no participa en la utilidad. Pero ese es un ¿Cómo problema. decir, Jesús? O sea, no utilidad completa en sí, pero partícipe de una utilidad. No. Precisamente te tienen que contar Y sí, participa. para que vos puedas apreciar completamente. Y por eso para mí Porque, es espera, útil. si no te contaran la historia, igual sería bello. No, yo, Y hablo de Lucas. Iconografía, ¿cómo entraría eso? La iconografía es lo mismo. Es bella por sí misma, ¿sí? El icono bizantino, querés decirlo. Sí. Es bello por sí mismo, pero te tienen que introducir con la catequesis al significado de los símbolos que se encuentran en los cuadros, en los iconos. Entonces, primariamente, bellas artes. Primariamente bellas Pero artes. para mí, justamente, por eso es útil. Perdón. ok. Yo estoy de acuerdo con él en este y lo resuelvo de esta manera, ¿verdad? Hay cosas que son útiles, materialmente útiles, ¿sí? Materialmente útiles, como la jarra, no sé, la casa, un zapato, lo que quieras, ¿verdad? Una escalera, etcétera. Y hay cosas que tienen una utilidad, digamos, si quieres llamarle espiritual. Allí entra, Claro, o intelectual o visual. sí. Entonces, por eso, Intelectual. para mí lo útil son varias Sí. cosas. Sí, Nos detuvimos ahora en lo sí, material y en lo sí, intelectual. sí, nosotros, por eso, a mí me parece lo que puedo decir es que hay una utilidad material, o sea, que probablemente y si quieres agregarle alguna nota, que ofrezca al hombre algún resguardo o bienestar respecto de su realidad material. ¿Sí? Entonces, algo que pueda vestir, que pueda comer, que pueda usarlo en su beneficio. Y hay otra utilidad que es una utilidad, y el problema tal vez sea que le hace ruido al padre, que realmente no tampoco es tan habitual que usemos utilidad para arte. Y no, porque fíjate, Pero pero la idea es, yo estoy de acuerdo con eso. es que las bellas artes, fíjate la diferencia que vos tenés. Vos podés hablar de una linda camisa, pero la tenés que usar, ¿entendés? Las bellas artes, en cambio, vos las guardás precisamente para que preserven su belleza. No podés usarlas porque se desgastan, ¿entendés? Porque el uso desgasta. Las bellas artes vos tenés que guardar para evitar el desgaste. Vos te das cuenta, gastas ¿cómo se llama? Desgastás otras cosas para preservar a las bellas artes del desgaste. ¿Ok? ¿Entendés? En cambio, las bellas artes vos las preservás del desgaste. ¿Sí? No usás ellas. Ninguna bella arte que se precie de tal, vos utilizás para preservar otras cosas. ¿Qué preservaría? ¿Qué sería superior a las bellas artes para que con ellas preserve otras cosas? Yo entiendo, pero eso para mí no excluye que todo lo bello sea útil.
Por eso yo hacía esta distinción que a mí me parece que zanja esa cuestión. Porque te voy a decir... O sea, para mí apoya lo que decís. Es que no, es que te estoy diciendo que cuál es el concepto de útil. Me parece que ese es el punto. Si no tenés el concepto de útil, no vas a resolver la cuestión. Aunque yo voy a hacer... Quiero repetir nomás solamente la definición de útil. Útil es lo que sirve para otra cosa. ¿Sí? Eso es útil. Claro, Sí. por eso me es muy difícil pensar que lo que es bello, pone abajo la categoría que quieras, no sé, construcción, libro, lo que quieras, no se haya hecho para algo. ¿Me entiendes? Es muy difícil para mí pensar que, o sea, la Pietà de Miguel Ángel se hizo para que vean que es lindo. Por sí mismo. ¿Me entiendes? Pues. O sea, claro, pero, claro, es muy difícil pensar que es algo tan bello que vos digas, no, él hizo porque la verdad que estaba de vacaciones y quería esculpir. ¿Entendés? No, O sea, no, estoy siendo ya un poco exagerado, digamos, en mi... Dijo la causa primera. la motivación, querés decir. La motivación. o sea, que- La causa primera en filosofía. Perdón, voy a hacer... La causa primera siempre es Dios. Sí. Sí, bueno, el término causa primera está reservado a Dios. ¿Sí? Porque es la causa primera que mueve todas las otras causas. Entonces, ese término no puedo usar para lo que está queriendo decir. ¿A qué te referís con causa primera? El objetivo primero. El objetivo primero. La motivación, lo que mueve al autor a hacer aquello. Eso va a definir el... Bueno, pero así ustedes me dejan las bellas artes solamente a aquellos que hacen lo que hacen por la misma cosa, por Bueno, hacer la belleza, ¿no? Espera, entonces, dame un ejemplo de lo que vos estás diciendo, que es bello, pero no es útil. Porque no sirve, con ello no se puede hacer otra cosa. Claro, o sea, no se hace... No se puede producir otra cosa. no se- pero para, justamente como... Porque no se puede producir otra cosa. Claro. Una pintura. Una pintura. No puedo producir nada con la pintura. Solamente pues. Nada material. Claro, pero ahí está, eso es lo que decía. O sea, es muy... Claro, yo sé que vos estás pensando en algo que no es material. Estoy produciendo... El tipo tiene fe, viejo, por supuesto. Estoy produciendo placer estético, inspiración, catequesis. Es que me parece que eso Pero son podría... todas cosas del espíritu. Claro, pero se podría prestar a confusión nomás, por ejemplo. Porque si vos te vas y ves, no sé, la Capilla Sistina, y vos entendés que Miguel Ángel pintó después que el imperio germánico-románico agarró, invadió y saqueó Roma, ¿entendés? Sí. Y por eso... Espera. Acá hay 3 conversaciones mientras tanto. Queremos escucharles a todos, ¿sí? Queremos escucharles a todos. Tienen que decirlo en voz alta, ¿sí? Yo sé que... Pero, terminalo. Terminalo. Entonces, digamos, no puede ser, entonces, que no haya hecho para algo útil, ¿me entiendes? O sea, es más, creo que, no sé si esto ya puede ser falacia, pero incluso eso que vos decís, un cuadro no produce otro cuadro, no produce por sí mismo, pero otra persona puede producir por ver el cuadro, ¿me entiendes? Pero no con el cuadro. ¿Cómo? Está inspirado lo mejor del cuadro. Claro, pero le fue útil, ¿entendés? Y por eso pudo hacer. Pero yo no pinto un cuadro... No se pinta un cuadro ordinariamente para que sirva para de inspiración a otros. Por eso, yo creo que la utilidad es material. O sea, en el sentido que estamos hablando. Para mí la utilidad tiene que ser el sentido material. Punto final, o sea. Es lo único que restringiría la cuestión para... Claro. Ahí sí. No, por eso y punto final. O sea, no. Creo Ahí que ahí sí. están de acuerdo. Mira, te firma abajo el Ahí tipo. te enfermo más fácil. Si me decís, no, lo vamos a restringir una utilidad para lo material, sí. Sea anatema lo contrario. Me parece medio oreja, no mentiras, pero... No, es que usamos el término útil un poco más ampliamente, nomás en el lenguaje vulgar, digamos así. Ahí sí. ¿Querés decir algo Acá la de inquietud con el estilo era... Ratito, ahora. Acá la inquietud con el estilo era... No puede haber algo que sea útil, bello y productivo en la barca. Útil, bello y productivo. Sí. Me parece que útil, bello y productivo. No, y bello, útil y productivo. Para mí, que tú tienes, a mí se me hace productivo. Útil y productivo es lo mismo. Útil y productivo es lo mismo. No, como que diferenciamos las artes productivas. Ahí depende. Cooperativo. Porque si te restringís a Cooperativa. lo material... La cooperativa evidentemente no va a poder ser. Necesitamos unas artes, no, pero las artes productivas o las artes cooperativas en el orden de las artes, no del producto. Ahí está. Ahí está.
Ese es. Estamos confundiendo. Estamos No, confundiendo. yo no me confundí, vos dijiste. Yo me confundí. Ahora entonces. Aclaremos. Soy culpable ahora. No, así termina todo. Mira. Aquí todo en esta sala no me culpan a mí. Estamos confundidos. Estamos, al hablar de las artes, estamos hablando de las obras del arte. ¿Sí? No estamos hablando de las obras del arte, sino del arte misma. Me parece que ahí quedó más clarificada la cuestión. Por eso decíamos artes productivas, artes cooperativas. Ahora, artes útiles, bellas artes. ¿Mm? Las artes útiles producen cosas que sirven para otras cosas, y las bellas artes producen cosas con las cuales no se producen otras cosas. Ajá. ¿Sí? Pero no, pero el mismo orden de cosas. Claro. Son cosas materiales siempre, ¿no? Ajá. Perfecto. Por material, no Material, restringimos la material. Ahí sí. Material. Tiene que ser utilidad, porque me parece que cuando Aristóteles habla de lo útil, está hablando precisamente de la producción concreta material. No material. Claro, se restringe a eso. Se restringe a eso. Sí. Sí. Aquí. Pero no, pero la utilidad tiene varias. Entiendo que hoy en día se usa así, pero cuando vas a leer a Aristóteles, utilidad se refiere a producción de cosas materiales. Sí. Sí. Y no. ¿Decir? No, pero vamos a extender en verdad. Decilo. ¿Por qué no? Porque Acércate más al micrófono. primero quiero entender por qué decís que Aristóteles decía que cuando habla de utilidad solo se Porque me parece eso, pero no me acuerdo ahora de la cita. No. La Biblia te hace medio de memoria, pero el Aristóteles no. No, bueno, ahí ya yo me iría a la escritura, ¿entendés? O sea, me costaría pensar que su mensaje filosófico se restrinja a meramente lo material, cuando el trasfondo siempre fue mucho más intelectual en Aristóteles. ¿Me entendés? No, la división de las artes no, ¿entendés? Porque tenés que clasificar la ciencia, ¿entendés? No, sí, Y clasificar las artes también, porque si no, tenés ese problema. Si no, es todo útil lo más simplemente. Entonces, no hay esa distinción de lo útil y las bellas artes. ¿Cuál es la razón de las bellas artes, entonces? A mí me parece que precisamente la decadencia de las bellas artes se da cuando se intenta instalar en ellas una cualidad productiva. ¿Sí? Una cualidad productiva necesariamente. Utilitario. Utilitaria, gracias, perdón. Quería decir utilitaria. Pensé en utilitaria y cambié la palabra utilitaria, ¿sí? Que sea utilitaria. Entonces, no... Y la belleza, ¿sí? La belleza no es utilitaria. La belleza es inútil. Oscar Wilde decía eso. Lo bello es inútil. Ujú. Entonces, lo bello es bello precisamente porque es inútil. Es como la filosofía, que es inútil. Uno dice así, ¿por qué va a ser la filosofía de ser inútil si nos permite pensar y compañía? No, inútil significa que con la filosofía No producís no producís nada. material. Material, ¿entendés? No producís nada material. O sea, ya no sirve para otra cosa, sino que en ella se agota la cuestión. Todo lo que yo estudio antes me permite precisamente llegar a esto. No es que yo estudie filosofía para entender otra cosa, sino que ella es el final. Ujú. Sí, ¿querés decir algo? No. Iba a ser un pésimo chiste. Tus chistes son generalmente malos, te cuento. Hombre. Por eso, Ahí, cerramos. Estamos. Cerramos. Bueno. Necesito. Me gusta la discusión. Necesito respirar unas horas. Un poco. ¿Querés decir el chiste? no. No, iba a decir que hace rato ya te estoy diciendo que es material. la cuestión. Sí. Ok. No, pero me gustó la ocasión. Es que esa ocasión siempre no me interesa a mí, me parece que a nadie tiene que interesarle, eso es simplemente ganar la discusión, ¿verdad? Si yo no puedo responder, si no puedo defender mi posición, significa que no la entendí bien todavía. Y la verdad es que sería terrible que conversáramos aquí simplemente para imponer nuestra posición. Necesitamos probar que entendemos bien, y si no entendemos, bueno, vamos a estudiar más. Vale, entonces
La utilidad sería secundaria siempre la Bella Artes. Podría ser secundaria. Claro, claro. A mí me parece que es la utilidad, pero no, sí, entiendo la utilidad como producción de algo, ¿sí? Algo material, no hay utilidad propiamente en las bellas artes, ¿sí? No hay utilidad porque no estoy produciendo otra cosa. ¿Qué creas? ¿Qué producías a partir de las bellas artes? Nada. Ella es la que se guarda, se resguarda. Creo, sinceramente, que todavía esa idea del resguardo de las bellas artes muestra precisamente cómo las bellas artes son el culmen, ¿sí? Que yo gasto otras cosas para resguardar esto, ¿sí? Consumo energía, pongo paredes, coloco el vidrio, qué sé yo, regulo la temperatura y la atmósfera. Todo eso para poder resguardar las bellas artes. Este cuadro, esta pintura, esta escultura, lo que sea, ¿no? Entonces, procuro resguardar eso del desgaste. Un detalle, justamente en ese sentido, el valor monetario que se le da es, por un lado, ficticio, porque finalmente no vale eso, o sea, no, realmente se puede decir que es incalculable el valor, ¿sí? Pero evidentemente también es una forma de que los hombres entendemos que eso es valioso, ¿sí? Además de todos estos cuidados que dice el padre, además entendemos con un precio, qué sé yo, se subasta una obra, no sé. De utilidad material. De alguna manera, no, Utilidad material. no, Sin utilidad material no se me quedó. sí. ¿Sí? Algo así es. Me parece que es eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos no le das el valor por lo que... Lo que produce. No, el valor no es... Por las horas hombre que tardó y Exactamente. Ni siquiera por los materiales que utilizó. pintó con yema de huevo y eso. No. Claro, los materiales son eso. O sea, pues, si contamos solamente la materia prima que utilizó para eso y el tiempo de trabajo, no va a valer nada eso, pero algunas cosas valen muchísimo, ¿no? El valor del mercado depende de la especulación. Bueno, vamos a entrar aquí en el tema de economía. No entraremos en ese punto. Oferta-demanda. Oferta-demanda, ¿no? No entraremos en ese punto. Porque pues no se trata aquí de defender, ¿cómo se llama esto? El valor subjetivo de la cuestión. Eso es una idea liberal. El valor subjetivo de... Y generalmente ellos usan ese argumento para poder justificar el valor subjetivo del mercado. ¿Qué? Sí. Hay gente que lo discute. Sí. Pero no entraremos en el tema porque no somos buenos en economía aquí. Quizás más adelante tengamos que estudiar un poco el tema. Yo sé que hay buenos autores sobre ese asunto, pero no quiero entrar en esa cuestión porque ahí apenas vamos a decir unas cuantas cosas y ni siquiera voy a poder refutarla el tema porque no entiendo mucho. Bueno, entonces, después la última distinción y la más importante, porque vuelvo a tocar las cuestiones de educación y compañía, es la distinción entre artes serviles y artes liberales. Y es la distinción que más, digamos que más... no sé, que importa que más nos guste, ¿verdad? Pero que es más importante, sobre todo en el trabajo que nosotros hacemos con la tertulia y compañía. Las artes serviles son aquellas artes que capacitan al hombre para poder producir algo, ¿sí? Tiene alguna relación con las artes útiles. Capacitan al hombre para poder producir algo. Le dan generalmente un empleo, ¿sí? Le permiten tener un empleo. Esas son las artes serviles. En cambio, las artes liberales no dan al hombre un empleo. Le desarrollan en él los aspectos espirituales, o sea, el aspecto espiritual, el alma, ¿sí? Desarrollan en él el alma y lo capacitan para poder... estoy repitiendo algunas palabras. Lo hacen capaz de ser hombre, precisamente porque desarrollan en él lo que es más propiamente le hace ser hombre, ¿sí? Entonces, y de ese sentido, las artes liberales no se limitan solamente al trivium y al quadrivium, aunque, digamos, el orden está consagrado, ese orden, digamos, pero en la antigüedad no, ni la lista es de la antigüedad clásica, en realidad es posterior, más o menos, a la época de Casiodoro, más o menos, ¿sí? Varrón creo que tenía una lista sobre el tema, pero queda consagrada la lista en Casiodoro.
que es medieval, Claro, hay varios. El mismo Hugo de San Víctor tiene, que es posterior a Casiodorme. tiene, Sí, tiene variaciones. sí, Sí. tiene un pequeño. Y puede La haber idea, pero la idea está. Pero no hablemos de la lista, porque la mayoría va a pensar en la lista del trivial y el quadrivial, ¿sí? Que funciona bastante bien, ¿verdad? Pero pensemos simplemente en las artes que preparan al hombre, porque no son ciencias todavía, son artes que preparan al hombre para que desarrollen en él precisamente lo que es en él propio de ser hombre, ¿sí? Y las artes serviles son las que lo capacitan para un empleo, para producir algo, para sostenerse a sí mismo. Yo no estudio gramática para tener un empleo, aunque me sirva secundariamente, ¿no? No estudio retórica para tener un empleo. Podría. Sí, podría, que con solo retórica no podría tener un empleo. Pero sí podría enseñar así. Sí, podría enseñar retórica, pero para eso tendrías que tener aprender el arte de la enseñanza. ¿Sí? Porque que vos sepas hablar apenas te permite que nosotros conversemos allí. Ahora, que vos aprendas algo para poder enseñar implica que vos adquieras además las capacidades pedagógicas y didácticas. ¿La ves? Sea dialéctica, sí. Además necesitas de otras ciencias, otras artes. No podés simplemente estudiar retórica para enseñar retórica. ¿Por qué la docencia no puede estar dentro de las artes serviles? Serviles. La docencia es arte servil. Artes. Y es arte cooperativa. Además, no, porque es que estas distinciones, un arte puede estar en diferentes categorías, ¿sí? Eso. Unificación. No, son diferentes categorías, ¿sí? Tener esta distinción, estos tipos, tener esta distinción y esta distinción. En realidad nos permite una mayor riqueza nomás de la comprensión de las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, un arte, digamos, útil, también puede ser un arte servil. Sí. Arte cooperativo también es un arte servil. Exactamente. O, digamos, un arte cooperativo, arte liberal. La docencia, que es arte cooperativo, al mismo tiempo es un arte útil y es un arte servil. Exactamente. Sí. Sí, será. La docencia, ¿en cuanto a docencia? Sí, sí. ¿Sí? ¿En cuanto a docencia? Sí, podría decir que artes liberales te harían un mejor docente. Las artes liberales te van a hacer hombre. Bueno, la arte exacto. Te van a hacer hombre, ser humano. Hombre. ¿Sí? Te hacen hombre propiamente. Te hacen libre. Sí, sí. ¿Sí? Te hacen libre. Te permiten pensar por ti mismo y te hacen libre. Eso es lo que hacen las artes liberales. Pero al poner en comparación con las artes serviles, te entendés cuál es la función de las artes liberales. ¿Sí? Las artes liberales no están destinadas a darte un empleo. Y precisamente por eso son tan importantes. Son tan importantes por eso, porque te permiten que vos seas capaz de pensar por ti misma. ¿Sí? ¿Pensar en qué? Uno podría En sí mismo y en el mundo. en sí mismo, así es, en sí mismo y en el mundo. Por eso, el trivial en sí mismo. Ordenar sus ideas, ¿Cierto? orden, ¿sí? Lógica, gramática y retórica. Pero en realidad, sí. Gramática, retórica y lógica. ¿Sí? O sea, la retórica es para hablar así. Y, En sí, sí. pero sí, pero al hombre en sí. Sí, puede ser el hombre. El Sí, hombre. al hombre. Y el quadrivium, sí. Sí, yo sé que dijiste no pensar, pero ahí entra la astronomía, sí. La música, sí. Que es lo que le permite conocer el mundo. La aritmética, o sea, le permite conocer al hombre y el mundo. Entonces, estas artes Sí. unidas, ¿sí? Hacen libre al hombre respecto de sí mismo y del mundo, conociendo el mundo. Lo desidiotizan. Mm. A mí me gusta la palabra idiota. No, porque es muy descriptiva. Es un buen insulto, es muy insultante eso. Pero idiota es el que piensa en sí mismo. El que solamente se ve a sí mismo. Idios. Mismo. Sí mismo. Entonces, él es... no, claro que no. Al contrario. La idiotez es precisamente la incapacidad de mirar para afuera de sí mismo. Entonces uno está metido solamente en sus sentimientos, en sus emociones. ¿Vos sentís? No usaría esa palabra.
piensa solamente en sus sentimientos, sus emociones, sus ideas. Es incapaz de poder compararlas con otros, no tiene lógica. Es incapaz de poder comunicar sus ideas, no tiene retórica. ¿Sí? Es capaz de entender a otros, no tiene gramática. ¿Sí? No puede comunicarse. Es incapaz de entender el mundo. ¿Sí? Música, astronomía, geometría y aritmética. Sí, música. Música. Y entonces, Rolando dijo que el mundo está lleno de idiotas. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Exactamente. Y nosotros somos idiotas en la medida del proceso de desidiotización. En la medida en que nosotros no somos capaces de mirar, de conocer al hombre, ¿sí? Y de comunicarnos, y en la medida en que nosotros no logramos ver el mundo que nos rodea, que está ahí afuera. Bueno, justamente por eso va a ser que si se produce una atomización de un tipo que solamente es bueno en un arte, en el sentido del término que usamos durante toda la conversación, va a ser un idiota. Sí. ¿Sí? Que solamente sabe un arte servil. Sí, no. Uno que supiera solamente un arte servil se podría mantener, se podría el tipo sostener con un salario y todo, pero sería incapaz de poder conocer a sí mismo y el mundo. Por eso es servil. Por eso es servil. Es arte de siervos, de esclavos. ¿Sí? Y de hecho, el pedagogo era un esclavo que enseñaba a otros tipos, ¿sí? Que enseñaba a otros tipos a leer, ¿sí? Era trabajo de esclavo eso. No había un oficio de profesor. Y los médicos empezaron en Occidente como barberos. Te cuento. Quitaban piques. Cortaban uñas. ¿Cortaban uñas? Sí, cortaban cabello. Y así. Pero no, a ver, ¿estás seguro de eso que decís? Pero Esa película El médico es lo que retrata cómo ellos, esa sabiduría de Oriente. ¿Cómo se llamaba el médico La famoso semiología. griego? Hipócrates. Hipócrates no era barbero. Pero ese arte, de ese modo, se perdió durante Claro, sí, tiempo. cierto. Sí. Eran cuestiones a lo sumo de pócimas y compañía. Pero la semiología, justamente eso retrata esa película, El médico. Los tipos hacían de todo, desde traer muelas, quitar pique, todo. Entonces, ¿Cómo se dice pique en castellano? Porque pique es guaraní. no sé. Claro, cierto, pique es castellano. Sí. Sí. Incrustación extraña en tu dedo gordo. ¡Ey! Cierto, de eso se rieron. Una extraña incrustación, extraña y molesta incrustación en tu dedo gordo. Después de haber caminado por la playa. Por la playa no hay. No es una pulga. Pulga diferente. Nunca te sacaste un pique. No voy a describir aquí porque este programa tiene que ir al aire. Así que por favor, pasemos de tema. Si no hay el espíritu de ir hablando de estas cosas acá, ¿no? Volvamos al tema de la Artes liberales. arte libre. No, y de hecho que justamente tal vez un arte o lo que hoy conocemos como profesiones va a ser tanto cuanto un poco más elevado, ¿sí? Más elevada, cuanto digamos mayores elementos de estas artes liberales tenga en sí, Claro, en sí misma. claro. Bueno, ¿cuál es por ejemplo la gloria de un arquitecto? Yo sé que podemos hacer bromas y memes de los arquitectos, ¿sí? Pero hoy con el estilo minimalista ahí podemos poner en tela de juicio varias cuestiones de lo que históricamente nosotros sabemos sobre los arquitectos, por ejemplo. ¿Sí? Que eran tipos con un sentido estético y justamente con un dominio muy superior de las artes liberales. No soy experto en historia del arte, pero creo que inclusive el arte gótico surge así, justamente. Surge de esa época del estudio profundo de las artes liberales. Y eso era lo que estudiaban esos arquitectos. Sí. Y ese era un estilo... Es Sí. geometría, exactamente. Geometría, astronomía, música. Claro. Entonces, No, es eso. justamente en el tiempo en que más floreció las artes liberales es cuando florece el arte gótico. Que, no sé, es un arte impresionante. O sea,
A nosotros nos maravilla y varias veces hablamos aquí del Renacimiento. El barroco dicen. Pero- No, pero eso es posterior. Todo es posterior. Sí. A nosotros de hecho, y con razón nos maravilla el Renacimiento, el Barroco, pero realmente el Gótico, por lo menos en la arquitectura, ¿verdad? Eso es, ¿cómo se llama cuando una cosa se mueve después del Efecto impulso? dominó. No, impulso inicial y Por inercia. por inercia. Eso es la inercia de la Edad Media. Sí. El barroco, el renacimiento, el barroco, todo es inercia de la Edad Media. Por eso después de eso no se produjo ya nada. Vale. Por eso, no, ahora tenemos el minimalismo. Claro. El minimalismo arquitectónico actual es Por fruto supuesto, del barroco. que sí, tiene que ver con una visión moderna del hombre moderno, que es una antropología, como dijiste hace rato bien. El padre Carlos solía decir que él dice entre Mozart, el Requiem de Mozart y la Cristoteca es solamente un paso. ¿Ya escuchaste eso? Totalmente. Así, claro, es que la polifonía es una locura cuando surge en el Renacimiento. Entonces, cuando Palestrina va, la gente, imagínate la gente, ¿entendés? Todo canto gregoriano, de la nada, 4 voces, ¿entendés? Que es una cosa impresionante, donde la atención justamente ya es todo hacia el hombre, ¿entendés? Claro. El versus populum. Versus populum. Versus populum. Pero ¿qué sucede después de eso? Y bueno, vos tenés eso es producido por la fuerza artística y sapiencial anterior. Pero lo que produce ella después es un desastre. Yo estoy y no estoy de acuerdo. Estoy y no estoy de acuerdo porque Y se te ocurra faltar La próxima. el próximo mismo. Cuando hablemos de las bellas artes, ahí sí vamos a hablar. no, porque hay un quiebre muy grande Sí. antes del Renacimiento, No, claro. que es la peste negra, que Ah, es del sí, siglo siempre XIV. tiene la- O sea, Ok. para mí, entre la Edad Media Ese es un tema que un día tenemos que hablar porque él sabe mucho de tema de historia. lo que viene después es así, una cosa que todo cambió, Sí, sí. todo. Pues, Bueno, pero no profundicen en el tema para no entrar en otra cuestión. Pero es muy interesante, él sabe mucho del tema y lo escuché con mucho gusto hablar de la cuestión. ¿Qué decís, Jesús? No, haciendo una analogía a lo que dijeron de la frase del Requiem de Mozart a la Cristoteca, solamente hay un paso. Sí. Pues justamente podrías asociar eso a una perspectiva litúrgica, que justamente desde el Requiem de Mozart hasta la guitarra o el órgano sintetizador de la RCC, hay un solo paso también. No. Pero- de que se empezó un grupo de rock ahí. ¿No? Cualquiera, no hable mal de la RCC. cortaron esta parte, güey. El sintetizador en todo caso. No, para que se escuche que yo les defendí. ¿Por qué se discrimina tanto? No. A ver, entonces el Requiem al sintetizador. Hay un solo paso, justamente. E inclusive un elemento que también denunció en su momento Hugo San Víctor en su Sermone Centum. ¿También Chantum? Sí, que justamente, tengo entendido que ya él está en el contexto de la polifonía o lo por el estilo, que ya justamente hacía esa denuncia de la descentralización de la celebración litúrgica. De San Víctor. Sí, ya hacía eso. Siglo XII. No de la aceleración del texto sagrado. De la porque música, eso es lo que del canto, justamente. Ocurre, sí. Ya, De San Víctor. ya, Siglo XII. ya. Ya hacía eso. Palestrina. Me sorprendería, ¿no? La Palestrina es muy superior. De hecho, igual, bueno, pero ya me dijeron que no sea un tema ahora. No. Es que vamos a hablar después del tema. Por eso quiero agotar la cuestión. Pero bueno, cambie de tema, Teseo. Tarjeta amarilla, todos. Bueno, a ver, señores. No, pero el hecho de que estemos ya empujando la cuestión es porque hemos agotado el tema y realmente todo está preparado para que pasemos a hablar de las bellas artes, ¿sí? Así que la verdad es que le agradezco a todos la conversación sobre este tema y donde vamos avanzando sobre estas cuestiones. Y es muy bueno porque realmente se ve cómo se va desarrollando naturalmente la cuestión. La próxima sesión vamos a hablar sobre las bellas artes, ¿no? Y ahí entonces vamos a poder, digamos, hacer florecer todo esto que estuvimos preparando con estas sesiones acerca del arte. Bueno, señores, muchas gracias a todos ustedes por la tertulia. Gracias. Gracias, don Celaya. Gracias, padre. Señores, Gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirnos, dije antes, pero por ahora tendré que decir. Y ahí tiene la campanita, Entonces, Dale like. tuve que crear un short y ir estamos aceptando acá. Sí. cada tanto. Gracias a todos ustedes. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.